siempre quiero tener ese aire, por así decirlo, de explicar temas que son serios, pero sin la solemnidad que le han dado a la historia de Bolivia. Yo creo que la historia de Bolivia y la historia en general se, es como una especie de un altar que no se puede tocar Ujú. y de una cosa sacra que si tú le faltas el respeto te caen todos. Y en mis clases a veces utilizo, obviamente hay cosas con las cuales no se jode, por así decirlo, pero hay otras cosas que no son para tomárnoslos tan en serio. Para hablar, realmente tenemos episodios tan, no te digo jocosos, sino tan pintorescos, esa es la palabra. El siglo XIX es una parte de la historia que a mí me encanta de Bolivia porque es demasiado pintoresco, no solamente por los presidentes, que uno solamente señala a Melgarejo, sino toda la política boliviana del siglo XIX. Éramos prácticamente, hay un libro fabuloso, se llama La candidatura de Rojas, por ejemplo, ¿No? que habla sobre las elecciones y sobre cómo era la realidad boliviana. Y el autor no lo pinta con seriedad, lo pinta prácticamente para reírse de la política boliviana y de la historia del siglo XIX. Entonces, hay ciertas cosas que no hay que tomárnoslos con tanta seriedad, entre comillas, porque también derrumbar esos altares nos permite comprender mejor y plantear cosas hacia el futuro. ¿Por qué? Porque hay ciertas cosas que no nos animamos a hablar y que se tienen que hablar en este tiempo que estamos nosotros ya, o sea, ya estamos ya prácticamente en pleno cuarto de siglo XXI y hay ciertas cosas que todavía no nos animamos a hablar porque creemos que es faltarle el respeto a la historia. Cuando hace unas semanas había un vocero de uno de los frentes de precandidatos y dice, estamos viendo una de una crisis económica Por jamás vista ejemplo, en más Bolivia. grave aún, Cuando te encuentras con claro, ¿no? personas que anhelan volver a la dictadura, sin conocer mínimamente lo terrible que es la historia de Bolivia entre fusiles y militares. Entonces, a veces parece chusco, como dices, pero te revela Sí, grandes falencias para la convivencia. Ya no para la nota, ya no para el sí, conocimiento, sí, para la erudición, sino para la convivencia. sí, sabes, está creciendo y uno se sorprende porque es público menor, o sea, es prácticamente chicos de 15 y 16 años que tienen estos comentarios de pucha, ojalá vuelva Banzer, por ejemplo, ¿no? O por ejemplo, ojalá vuelva tal dictador. Entonces tú dices, O hombre, necesitamos un Pinochet. no estamos, exacto, y son comentarios recurrentes en mis videos a veces cuando yo hablo de alguno de los gobiernos, digamos, de esa época, o hablo de algún tema referente, por ejemplo, a la democracia o cosas así. Y como dices, esto le hace mal no solamente a la cuestión del conocimiento como conocimiento, sino a la convivencia. Y por eso es tan importante la historia. Y a mí me parece también que muchos de los colegas no sabemos para qué sirve la historia y por qué es tan importante enseñar la historia. Y les digo a mis chicos, Y ¿no? les digo, Porque conozcan para qué sirven cada una de las materias que ustedes van a dictar, porque tiene un fundamento. Y la historia específicamente sirve para que nosotros reconozcamos en el pasado no solamente una explicación de por qué somos así en el presente, sino para crear una mejor sociedad, para que nosotros veamos que como sociedades no somos perfectos, somos perfectibles, pero podemos avanzar hacia un futuro